Muy buenos días, buenas tardes a todos hermanos y amigos que nos visitan. Mi nombre es Alex Torres, soy originario de Monterrey, Nuevo León, México. Viví 5 años de mi vida en California, mis últimos 5 años para prepararme en un seminario, el seminario que se llama The Master's Seminary, con el pastor John MacArthur y otros pastores que se encuentran ahí. El Señor en su providencia, en su misericordia, abrió puertas para que a través de un misionero llamado Paul Washer pudiera tener un contacto de venir a Málaga como un futuro pastor misionero, pero hay un proceso que pasar primero: ser miembro de una iglesia, ser recibido en una iglesia, estar usado por una iglesia donde el Señor vaya dando confirmación a mi llamado. Esa iglesia se llama Iglesia Bautista de la Gracia, aquí en Málaga, que es una iglesia que conoce la relación de nuestros pastores aquí, nuestros hermanos. Y ellos, por cierto, les mandan saludos afectuosos, la Iglesia Bautista de la Gracia, a Martín, Juan Pablo y sus familias. Y me han dado el privilegio de poder estar aquí con ustedes y abrir la palabra de Dios junto a ustedes en una de las cartas más especiales para mí, y creo que una de las más importantes a lo largo de la historia de la iglesia, es decir, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y yo sé que ustedes, muchos de ustedes, han estado escuchando ya capítulo por capítulo sobre esta carta, pero aquellos que no, aquellos que sean invitados por primera vez o que quizás han aparecido en medio de este sermón, quiero decirles que la enseñanza de hoy tiene todo que ver contigo y conmigo. No hay nadie que esté aquí que pueda excluirse de lo que es el mensaje de este texto que Dios tenía para ti y para mí. Nuestro hermano me ha pedido que predique sobre Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Así que si pueden ir en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a los romanos, me gustaría poder llegar ahí con ustedes a hacer la lectura del pasaje. Sin antes olvidar que quiero presentar a esa mujer que está ahí de negro. Es mi prometida. Nos casamos el 30 de septiembre, si Dios permite, el próximo mes. Sí, ya festejó la niña, ya, muy bien. Sí, nos casamos. Y ella se llama Lilla, es de Ucrania, yo soy de México y nos conocimos aquí en Málaga el año pasado. Así que después, si quieren, después del sermón podemos hablar un poco más de nuestra historia con ustedes. Pero ahora leamos la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así el apóstol Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Versículo 15. Pero el don o el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, es decir, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, hablando de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don o el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Continúa diciendo el apóstol Pablo en Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó por muerte o para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Acompáñenme a orar una vez más, hermanos.
Gracias, Dios Padre, por tu amado Hijo Jesucristo. Y es en su nombre, Señor, que me presento delante de ti una vez más. Qué privilegio, Señor, estar ante ti, estar contigo, estar todos juntos viniendo, Señor, en una misma necesidad. Queremos conocer más del único Dios vivo y verdadero. Te queremos a ti, Señor. Y hay un pecado en nuestra naturaleza humana por lo que pasó en el huerto del Edén con Adán, que a todos nos estorba para no poder tenerte a ti, para no tener una relación contigo. Y aquí vengo yo, Señor, con mis incapacidades, mis limitaciones, aún mis debilidades que tú conoces más que nadie. Tú puedes, Señor, solamente mostrar la belleza, la gloria, el resplandor, la majestad de aquel uno llamado Jesucristo. Padre, hay muchos aquí que quizás la pura lectura de la Biblia es compleja, es difícil de entender todos los términos que el apóstol Pablo usó. Yo te pido, Señor, que por favor tengas misericordia de nosotros. Queremos que tu Espíritu Santo sea abriendo el entendimiento y aplicando tu palabra a nuestras mentes y a nuestros corazones, porque queremos vivir por ti y para ti. Padre, y aquellos que están aquí, Señor, que no te conocen, te pido que tengas una relación con ellos, Señor, y que cada parte del ser de las personas que estén aquí sepan que eres un Dios de amor misericordioso, y que todos los momentos difíciles de nuestras vidas tienen su origen en el pecado que cometió Adán, pero todas las bendiciones de nuestras vidas se resumen en solo Jesús, en solo Cristo tu Hijo. Así que te pido que por favor tú seas Dios, aplicando esta palabra a nuestros corazones. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, hermanos, yo he titulado a mi sermón el día de hoy la comparación entre Adán y el último Adán. La comparación entre Adán y el último Adán. Para los que saben de la Biblia, comienza con Génesis, y el Génesis de la Biblia tiene la primera humanidad o la primer pareja, Adán y Eva. Y ese Adán fue puesto ahí con un plan que Dios determinó desde antes de crear todas las cosas. Todavía ni siquiera decía Dios, sea la luz, cuando Dios ya había determinado el fin de todas las cosas. Es decir, nuestro Dios no es un Dios que va aprendiendo con el tiempo para hacer algo, sino que desde el principio ha determinado cómo Él va a ser glorificado hasta el fin. Así que Adán era una figura, un tipo del último Adán, que el apóstol Pablo lo identifica como Jesucristo. Y si tú tienes la misma Biblia que yo, Reina Valera 1960, o Biblia de las Américas, o Nueva Versión Internacional, o Dios habla hoy, o cualquier Biblia, en tu Biblia viene Génesis, en la mía también. Aún los que tienen celulares, smartphones, móviles, puedes encontrar Génesis y puedes encontrar que Pablo va a usar a un personaje histórico, es decir, Adán existió de verdad. No es una invención humana por la religión, es un ser creado que Dios hizo a su imagen y semejanza, que te representa a ti y a mí. Ahora, es importante poner esta introducción, les voy a decir por qué. Porque en el día de hoy, hermanos, hay muchos, aún en iglesias evangélicas y aún católicas y de todo un poco, que niegan que Adán existió. Y si tú niegas que Adán existió, tú niegas que el pecado existió. Y si tú niegas a Adán, tú niegas el pecado. Y si tú niegas el pecado, tú niegas la Biblia. Y si tú niegas la Biblia, tú niegas a Dios. Y si tú niegas a Dios, tú niegas la salvación. Y la gente no se da cuenta que el quitar a un personaje como Adán afecta todo. Pero Pablo sí lo toma en cuenta. Yo sé, hermanos, que la terminología que Pablo usa aquí es un poco compleja y yo voy a tratar de simplificar lo más que pueda para ustedes. Espero me puedan seguir. Vamos a tener 3 puntos. Versículo 12 al 14 va a ser mi primer punto.
Aquí vamos a ver la desobediencia de Adán. Primer punto, la desobediencia de Adán, versículo 12 al 14. Para los que tengan apuntes, primer punto, capítulo 5, versículo 12 al 14, la desobediencia de Adán. Siguiente punto, la obediencia del segundo Adán o del último Adán, versículo 15 al 17. Y por último vamos a ver lo que yo he llamado, lo quiero que lo tengan ustedes también en sus Biblias, comparando los beneficios de la salvación con Cristo y Adán. Comparando los beneficios de la salvación con Cristo y Adán, versículo 18 al 21. Y alguno de ustedes se preguntará, ¿pero por qué nos dices este bosquejo, estos puntos? Yo les voy a explicar. Porque cuando uno se encuentra de ese lado de las sillas, es fácil poder tener una guía, una estructura de cómo va a ir el sermón, para que cuando tú vayas viendo punto número 1, punto número 2, punto número 3, ya sepas, la conclusión se acerca. Ahora esto tiene una aplicación a mi vida. Y así es como el apóstol Pablo quiere hacerlo. De hecho, miren lo que dice el versículo 12. Vamos a nuestro primer punto. Por tanto, Pablo aquí hace una conexión del capítulo 4, es el capítulo anterior, al capítulo 5. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Algunos de ustedes que tengan un trasfondo católico van a escuchar esta terminología y se van a acordar: el pecado original. El pecado original. Lo siento por los que tienen bebés aquí, sobre todo los que están allá atrás, pero todos nosotros fuimos bebés en un momento. Y David en el Salmo 51 dice: en pecado me concibió mi madre. Así que desde bebés, los bonitos bebés son criaturas pecaminosas, pecadores. Y nosotros no nos gusta decir eso, pero la Biblia lo llama como es. Y todos tenemos que resolver la pregunta: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un Dios bueno permita que bebés en el vientre de su mamá nazcan pecadores? ¿Que no Dios es un creador bueno y justo? ¿Por qué permite que se creen criaturas malas? Bueno, no fue así. Dios creó todo bueno en el principio, pero los hombres buscaron su propio mal. Adán y Eva quisieron desobedecer a Dios, y nosotros entendemos eso como el origen de la desobediencia y del pecado. En este momento se hace el punto de partida, el antes y el después, de por qué todos nosotros vemos una corrupción interna en nuestras vidas, que es el fin, la muerte. Miren lo que dice el versículo 12, una vez más: el pecado entró en el mundo. Dios no lo creó, entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Cada uno de nosotros, cuando ve a su alrededor y ve a alguien morir, ese es el anuncio más grande que Dios nos ha dejado de que las cosas están mal. Cuando alguien muere, cuando alguien tiene cáncer, cuando alguien tiene una enfermedad, cuando alguien está deteriorándose, es por causa del pecado. Cuando tú tienes acciones pecaminosas en tu pareja, con tu familia, en tu trabajo, en la sociedad, en la iglesia, es por culpa del pecado. En otras palabras, entender el pecado hace que tú puedas entender que necesitas una solución del pecado. Y les digo, leyendo varios de los que en la historia, como Martín Lutero, Juan Calvino, Jonathan Edwards, entre otros, han hablado de este texto, Martin Lloyd-Jones entre ellos, dicen: de todo lo que hay en la Biblia, que hay misterios que son difíciles de entender, este es uno de los más profundos. ¿Cómo puede ser que Dios haya escogido un representante para ti y para mí? Ponte a pensar en esto. ¿Alguna vez tú has pensado, quién escogió a Adán? ¿Tú lo escogiste? Ahora, si tú hubieras estado antes de la caída, es decir, antes del pecado, y haber estado con Adán en el huerto del Edén, hubieras dicho: qué privilegio estar con Adán. Pero cuando tú y yo nacimos después de que Adán peca,
y nacemos como enemigos de Dios, enemigos que odian a Dios, que no quieren a Dios. La Biblia nos describe como que no buscamos a Dios, no hacemos nada bueno, no hay justo ni aun uno, y Dios dice de nosotros que tenemos tal rebelión contra Él solo por causa de un solo hombre, Adán. Y ustedes van a decir: Alex, ya entendemos ese punto, sigue avanzando. Bueno, el apóstol Pablo le está enseñando esto a una iglesia que se encontraba en Roma. Y yo puedo ver la cara de los hermanos que estuvieran en esa iglesia diciendo: Pablo, vienes explicando en el capítulo 1 que la justicia de Dios se revela por fe y para fe a todo aquel que cree. Vienes explicando que todo el mundo está bajo condenación, tanto judíos como no judíos, porque no son justos delante de Dios. Vienes explicando en el capítulo 4 que Dios declara justo a pecadores. Pablo, ¿por qué sigues hablando en el capítulo 5 de la justificación, de declararnos justos y condenados? Y Pablo, con un corazón pastoral, dice: porque la vida y la muerte se encuentran en que tú entiendas esto. El cielo y el infierno están de por medio de que tú entiendas esto. Lo que le pasó a Adán, en otras palabras, en el huerto del Edén, puso a toda su humanidad, su posteridad, es decir, nosotros los descendientes de Adán, como si estuviéramos, me voy a poner aquí, me voy a permitir salir del púlpito. Imagínense un fajo, un cinto, y todos nosotros colgados de Adán. Todos los que nacen colgados del cinturón o de los hombros o de los brazos de Adán. Y en el día del juicio, solamente 2 personas van a pararse delante de Dios en representación de ti o de mí. Uno es Adán y el otro es Cristo. Y todos nosotros, por haber vivido una vida de desobediencia a Dios, solamente estamos haciendo el fruto de lo que Adán hizo en el huerto del Edén. Es decir, si a ti te hubieran puesto en el huerto del Edén, tú hubieras hecho exactamente lo mismo que él. Pero gracias a Dios, que Dios puso a otro último Adán, Jesucristo, para representarnos delante de su Padre en el día del juicio. Miren lo que sigue diciendo, versículo 14. Vamos a leer desde el 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán. Miren esta palabra: reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Esto quiere decir que desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés reinó la muerte. Y algunos iban a decirle a Pablo: pero no existía una ley que les dijera que estaban pecando. Pablo dice: no importa, estaban pecando y la muerte seguía reinando porque ellos seguían muriendo. Y luego versículo 15 al 17, vamos a nuestro siguiente punto: la obediencia del segundo Adán para nosotros. Pero el don, y miren, esta palabra se va a repetir. ¿Sí la ven ahí? Versículo 15, el don. Ahora miren el versículo 16, y con el don, una vez más. Ahora miren el versículo 17 en la parte final: la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hace un énfasis Pablo. Ya no está hablando ahora de Adán y de las consecuencias del pecado de Adán contigo y conmigo. Ahora él va a poner su mirada con Jesucristo. Versículo 15, pero el regalo, el don, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel Adán murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Este es el don, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dios miró en Adán a toda la humanidad, y desde antes de la fundación del mundo Dios tenía ya un plan de un segundo Adán, un último Adán, donde éste representaría no a todos en el mundo, pero a algunos, para que puedan ser salvados por él. Y aquí vienen preguntas muy profundas y difíciles, hermanos y amigos. ¿Por qué Dios simplemente no quitó el pecado en el huerto del Edén?
¿Por qué Dios simplemente no evitó que pecara Adán? ¿Por qué Dios simplemente, si pecó Adán, no hizo todo nuevo y nos perdonó a todos? El apóstol Pablo responde: porque Dios quería mostrar mucho más abundante la gracia de Dios por encima del pecado. Y miren lo que dice el versículo 16. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Hay muchos que llegan a malinterpretar a los cristianos de que nosotros vamos por todo el mundo condenando a todo el mundo. Cuando le compartimos a nuestras familias el evangelio, las buenas noticias para que conozcan de Dios, dicen: pero ¿tú por qué me juzgas? ¿Sabes qué tienes que responder? Ya estás juzgado. Yo no te juzgo. Hay otros que dicen: pero ¿por qué me condenas? Yo no te condeno. La Biblia dice: ya estás condenado. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo más famoso de la Biblia, el versículo 16, Jesús dice: y de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo más famoso. Pero después dice: porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero más adelante, versículo 18 dice: y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que Jesús dice: el que no ama al Hijo, el que no ama la luz, ya ha sido condenado. Y eso es muy duro. Entonces nosotros tenemos que tener compasión al hablar con alguien, pero al mismo tiempo tenemos que decirle la verdad. Y yo me pregunto: Pablo, ¿no pudiste hacer las cosas más fáciles? ¿Por qué explicar en el libro de Romanos tantos términos judiciales, legales? Es como si tú entraras en medio de la nada a una corte en Málaga y están acusando a uno y el abogado dice: esta persona que está aquí, el acusado, ha sido declarado condenado por los siguientes delitos. Y una persona dice: bueno, eso lo entiendo. Pero después viene otro abogado y dice: bueno, este otro abogado está levantando una defensa para justificarlo. Y tú dices: madre mía, ¿pero cómo? Explíquenme eso. Bueno, la clase del apóstol Pablo es la siguiente: la palabra justificación y condenación son dos palabras que se van a escuchar en el día del juicio. Y aunque Pablo entiende que la mayoría de los cristianos no somos doctores, entrenados en palabras, filosofía, que sabemos todos los términos, él dice: por lo menos tienes que saber esto. Tú tienes que aprender que ya no estás condenado y que vas a ser declarado justo por un abogado delante de Dios. Que solo sepas eso. Pero que si tú no entiendes por qué eres condenado, no vas a entender cómo vas a ser declarado justo delante de un Dios santo, 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 que no tomará por inocente al culpable. Entonces estamos aquí evangelizando a una persona y le decimos: estás condenado, y la persona no entiende, no puede ver la condenación. Entonces Pablo dice: tienes que explicarle que desde Adán hasta el día de hoy, en Adán ya pecó, pero aparte todos los días de su vida peca. Así que se multiplican sus pecados. Y como Sugel Michelin dijo, es como si en el día final una montaña de pecados se hiciera cada vez más grande y llegara pasando los cielos, y Dios te ve y lo único que ve es una montaña de puros pecados que merecen la condena eterna. Cuando tú le explicas eso ya a una persona, a un pecador, ahora él puede decir: ¿y qué puedo hacer yo para librarme de eso? Ahí es donde nosotros hablamos y le decimos: es un regalo de Dios que puedas pasar de aquí a acá, que puedas tener gratuitamente la justificación. Versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida
o reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, no se puede explicar cómo Dios envió a su Hijo a nacer en el vientre de la Virgen María, a menos que digas que es un milagro. Los cristianos creemos en milagros. Fue algo milagroso. Si nos hubiéramos quedado solo con Adán y nos hubieran mandado a Noé, hubiéramos perecido en el diluvio. Si estuviéramos con Adán, con Noé y con Abraham, hubiéramos perecido todos juntos. Si estuviéramos en el tiempo de Moisés con el pueblo de Israel, tú y yo hubiéramos adorado un becerro de oro igual que ellos, estuviéramos perdidos. Si estuviéramos con David y fuéramos reyes con David, el rey David, tú hubieras cometido la misma inmoralidad que David lo hizo. Tú hubieras tenido tanto odio en tu corazón para mandar matar a alguien. Porque los pecados que en los personajes de la Biblia se muestran solamente te hablan a ti de que tú eres igual que esos personajes. Y yo también. Y entonces viene uno que es diferente a todos. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de José, hijo de María, que nace en un pesebre y Él empieza a vivir una vida de obediencia perfecta. Él obedece todo lo que Adán no obedeció. Él obedece todo lo que Noé no obedeció. Él obedece todo lo que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón, los profetas no pudieron obedecer. Jesucristo obedece de manera perfecta e impecable los 10 mandamientos, toda la Biblia, todo lo que Dios requería de ti y de mí desde el huerto del Edén, sin faltar a ningún mandamiento. Como dice Santiago, el que viola la ley, aunque sea en un mandamiento, se hace transgresor de toda la ley. Pero Jesucristo, ponte a pensar en esto, vive perfectamente, obedece perfectamente a su Padre, y llega el momento donde todo lo que tenía que hacer el pueblo era confiar en Él, abrazarlo a Él, besarlo a Él y decirle: gracias por vivir en mi lugar. Gracias por representarme, gracias por quitarme mi condena por Adán, haberme condenado. Tú has venido para liberarme. ¿Y sabes qué hicieron con Él? Le dijeron: crucifícale, 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 que muera en la cruz. Y todo lo que era el odio del pueblo acumulado, aún los apóstoles mismos al verlo dijeron: pero si Él es justo, pero huyeron de Él. El malhechor en la cruz dice: Él es justo, nosotros estamos aquí por nuestras maldades, pecados, pero Él, ¿qué ha hecho? Él es justo. Y cuando tú empiezas a ver a Jesucristo en la dimensión de justo para ti y para mí, entonces tu corazón cambia. Dios no te va a aceptar en el día del juicio por ti misma, por ti mismo. O te acepta en Adán y te condena en Adán, o te acepta en Cristo y te perdona en Cristo. Y por eso el apóstol Pedro dice: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tú tienes que creer en el Evangelio, en el mensaje de salvación, para que puedas entender este texto tan complejo de la Biblia en Romanos 5. Y mira lo que dice el versículo 17 en la parte final: los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Nosotros no somos salvados por las obras, sino por la gracia. Y esa gracia que nos salva es una gracia porque Jesucristo vivió en nuestro lugar. Un teólogo, R.C. Sproul, llegó a decir lo siguiente: si Dios es todopoderoso y es sabio, infinitamente sabio, ¿por qué no envió a Jesús un viernes, morir en sábado y resucitar en domingo? Si lo puede hacer todo. La respuesta que dio este pastor y teólogo fue muy aclarecedora, porque te ayuda a ti y a mí a entender por qué Jesús tuvo que vivir 33 años sobre la tierra. ¿Sabes por qué?
porque 33 años Él fue tentado en todo, pero sin pecado. 33 años Él obedeció en todo y sin pecado. Es decir, el récord, el historial de no tener pecado por ser representante y ser abogado, en el día del juicio, Dios el Padre en su trono va a decir: enséñame qué hiciste tú. Y Adán va a enseñar todos los pecados que él hizo, y tú y los tuyos y los míos. En el día del juicio, Jesucristo va a abrir su rollo de justicia y va a decir: mira lo que yo hice por todos ellos. ¿No te emociona eso? Jesús mismo va a tomar su historial perfecto y te lo va a dar a ti solo por gracia, solo por fe, solo por haber creído que Él vivió en tu lugar, murió en tu lugar, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Ahora muchos no entienden el Evangelio porque no saben que esto es el Evangelio que salva a un pecador para darte vida, un nuevo corazón que pueda estimar tan precioso a este Salvador, de decir: es que el Jesús de los católicos está crucificado, está muerto, no tiene ningún tipo de relación conmigo. El Jesús de los testigos de Jehová es una criatura, ni tiene poder, ni es Dios, ni es nadie. Pero el Jesús, aún de los musulmanes, que dicen que es un buen profeta, no salva, porque no dicen que es Dios creador y que es aún el que resucitó de entre los muertos con poder. Pero el Jesús del apóstol Pablo, el Jesús de los cristianos, el Jesús de las Sagradas Escrituras, es uno que hizo más abundantemente que lo que Adán no pudo hacer. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a nuestro tercer punto y final, versículo 18 al 21. La comparación entre Adán y Cristo, el último Adán. Ya vimos el punto número 1, versículo 12 al 14. Nuestro punto número 2, versículo 15 al 17. Ahora nuestro tercer y último punto, versículo 18 al 21. Les pido por favor lo vean en sus Biblias. Así que, Pablo concluye, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Voy a terminar hasta ahí y luego continúo con el versículo 20 y 21. En un libro de los puritanos, ellos dijeron: si tú quisieras resumir la Biblia, tú pudieras resumirla de la siguiente manera. Hay una palabra clave, es la palabra imputación, imputar, o es decir, poner a cuenta de otro cualquier tipo de transacción. En el caso de lo que la Biblia hace, para resumir la Biblia, es la condenación de Adán es dada a nosotros. Nuestros pecados entonces son dados a Cristo. Cristo muere en la cruz y su obediencia en el día del juicio te es dada a ti. En Adán, condenación a nosotros. En nosotros, nuestros muchos pecados dados a Cristo. En la cruz, la transacción, lo que alguna canción le llama el glorioso intercambio, es puesto ahí Jesús y Él toma todos tus pecados, y Jesucristo en el día del juicio va a poner todos sus méritos, sus buenas obras, su obediencia perfecta a tu favor. Y mira lo que dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de este Cristo, de este uno, los muchos serán constituidos justos. Y el apóstol Pablo dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Les tengo que confesar que el explicar el Evangelio es de lo más importante en cada uno de los sermones que un pastor debe de hacer.
Cada vez que tú vengas aquí un domingo o a cualquier otra iglesia, se te tiene que explicar el Evangelio. ¿Qué hizo Cristo en tu lugar? Ya sea que hablen de Noé, de David, de Salomón, de algún profeta, de una carta, de un apóstol, te tienen que explicar. En toda la Biblia el tema principal es quién es Jesucristo, qué hizo por ti y cómo se aplica a tu corazón, a tu vida, a la necesidad más apremiante que es la salvación. Y alguno puede decir de los que están aquí, pero Alex, vamos, nosotros somos cristianos, nosotros ya sabemos eso. El hecho de que tú seas cristiana, cristiano, el conocer el Evangelio te ayuda a ver más la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio no es tan solo para salvarte, es para que perseveres, es para que te enamores más de Dios, es para que puedas apreciar más lo que Él ha hecho por ti. Y entonces no salgas por esa puerta como entraste. Que algo de lo que Cristo hizo por ti se te sea dado a tu mente, baje a tu corazón, es lo único que en medio de la aflicción y las pruebas tú puedes decir: Señor, gracias, porque mi dolor, mi sufrimiento, lo que Cristo hizo por mí supera esto. Él sufrió más que yo. Él obtuvo esa justicia para vestirme de justicia delante de Él y tomó mis trapos de inmundicia, apestosos, repugnantes. ¿Por qué me voy a quejar de la vida? En otras palabras, versículo 21, así como el pecado reinó para muerte y era nuestro fin para todos, un día vamos a morir, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol Pablo sabe que los hermanos en Roma, la iglesia que estaba aquí, la única situación garantizada es que iban a morir. De hecho dice Romanos 6, 23, por cuanto la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Si tú ya eres cristiana, cristiano, solamente quería alentarte con el Evangelio. Solamente quería que pudieras cobrar ánimo y decir qué preciosa es la justicia y la salvación que Cristo me da. Para aquellos que no son cristianos que estén aquí, solo quiero decirles, implorarles, que si no nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en la justicia de Jesús, en la obediencia de Jesús, en el sacrificio de Jesús, no un Jesús religioso, pero el Jesús vivo y verdadero, vamos a perecer condenados con Adán. Pero Dios es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a leerles solamente la última cita con la que termino mi mensaje. Aunque sea difícil de creer, uno de los temas más importantes en toda la Biblia es lo que Pablo está enseñando a la iglesia de los romanos, ahí en Italia, que de hecho no está muy lejos de aquí. Él les quería enseñar que aprendieran y se asombraran de la relación de representación que Dios hizo con Adán y Jesucristo, porque tu vida depende de conocer los beneficios exclusivos que tú recibes de Cristo. Yo no quiero decirte cómo te va a ir en medio de la semana, pero lo que sí quiero decirte es de que pase lo que pase en tu vida y en la mía, sea como sea que esté la sociedad, el mundo, hay uno que está sentado en su trono, hay uno que está vencedor y victorioso en lo alto. Los ángeles le cantan, le adoran. Y aunque Él puede traer cosas, por así decirlo, de cambio para el mundo, para que se vea mejor el gobierno, mejor la sociedad, Él permite que así como están las cosas de corruptas pasando, pueda ser el escenario perfecto para que resplandezca la luz de la gloria de Dios en el Evangelio. Así que confiemos en nuestro Dios, que tiene el control de llevar su plan y su propósito en tu vida y en la mía. Oremos, hermanos. Gracias, Dios Padre, por permitirnos ver el despliegue, Señor, de lo que ha sido la situación con Adán en el huerto del Edén, que marcó a todos. La nueva vida en el último Adán, que es Cristo el Señor Jesucristo, nuestro amado, nuestro héroe,
nuestro capitán, nuestro hermano mayor, nuestro fiel amante, nuestro maestro. Amado Padre, te pido que apliques tu palabra, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor, y por favor que nos lleves con bien a nuestros hogares y que podamos ver oportunidades de hablarle a otros que se encuentran condenados, caminando rumbo al infierno, de esta esperanza que nos libra de la condenación, de la culpa, y nos viste de la justicia que nos salva, la justicia de Cristo. Te pido todo esto, Padre, y te doy gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.